Hoy vamos a revisar un tema que es clave para la aprobación del curso. Entonces vamos a usar unas 3 o 4 sesiones para abordar este tema. Obviamente va a depender también de la participación de ustedes, de revisar que vayan entendiendo bien, que participen para saber que van entendiendo o que no van entendiendo, a fin de revisar en lo que tengan duda. ¿De acuerdo? Aquí vamos a, digamos, a aplicar lo que vimos en el tema 5, me parece, que es de los sistemas de numeración. Entonces vamos a ver la parte aplicativa que la empezamos a ver de alguna forma, pero aquí vamos a darle un poquito más de sentido, ya vamos a hablar con más detalle acerca de las direcciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar los objetivos que vamos a cubrir. Sí, son 5 objetivos. De estos objetivos, digamos, el primer objetivo y los 2 últimos, principalmente el primero y el último son clave y es donde vamos a tomar un poquito más de tiempo. De acuerdo, entonces, en primer lugar vamos a revisar cómo se estructura una dirección IP. Ese es el primer objetivo que vamos a cubrir. Describir la estructura de una dirección IP, separando sin que podamos identificar qué es y para qué sirve la porción de red, qué es y para qué sirve la porción de host, y en qué me ayuda, para qué sirve la máscara de su red cuando vemos una dirección IP con su máscara. ¿De acuerdo? Luego, algunos conceptos asociados que vamos a revisar, lo que tiene que ver con aspectos conceptuales. Vamos a comparar las características y usos de las direcciones IPv4 en su forma de únicas, es decir, vamos a identificar las direcciones únicas, para qué sirven, de alguna forma, y lo hemos venido tratando, entonces vamos a confirmarlo aquí, identificándolas, y las direcciones broadcast y múlticas. De hecho, la dirección de broadcast y múlticas la dirección de broadcast sobre todo la vamos a trabajar acá mismo en la primera parte posiblemente. Luego, a nivel conceptual, también vamos a revisar el alcance de las direcciones públicas y de las direcciones privadas, y vamos a identificar también ciertas direcciones IP que son reservadas o que tienen un propósito especial. Y finalmente vamos a explicar por qué es importante dividir una red en sus redes. Es decir, cada una red, vamos a identificar que cuando se trata de una red y cómo la podemos dividir, por qué la necesitamos dividir. Y finalmente vamos a crear sus redes. Vamos a dividir sus redes. Vamos a revisar cómo vamos a dividir sus redes. Vamos a checar los procedimientos que hay. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar con el primer tema, que es la estructura de una dirección IP, enfocándonos específicamente a IPv4 en este tema. ¿Ok? Entonces, primera cosa que vamos a saber de cualquier dirección IP que veamos, ¿sí? Primer punto, confirmamos, las direcciones IP versión 4 son de 32 bits, ¿sí? Y que nosotros generalmente las vemos en formato decimal, como 4 números separados con puntos. Bueno, dada cualquier dirección IP, vamos a poder determinar, vamos a ver que tiene 2 partes, se compone de 2 partes, una porción de red o una parte de red y una porción de host, ¿sí? Y la máscara de su red ayuda a determinar qué parte de la dirección IP es porción de red y qué parte de la dirección IP es porción de host,
¿sí? Aquí en este ejemplo, bueno, en este ejemplo nos ponen una dirección IP simple, partiendo de la idea que, no nos lo dicen aquí, pero aquí se parte de la idea de que gracias a la máscara podemos determinar que estos 3 primeros octetos son porción de red, ¿sí? Y que el último octeto es porción de host. Vamos a ver por qué nos dicen, como que en este ejemplo, por qué es así, o sea, de dónde se deduce o cómo se deduce que esta es porción de red y esta es porción de host, ¿sí? Lo primero que vamos a tener certeza es que la porción de red siempre va a estar a la izquierda, es decir, es una parte de la dirección IP que está más a la izquierda y la porción de host es la parte que está más a la derecha. Ese es un primer aspecto que hay que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya nos lo explican. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos están poniendo la máscara de red para deducir precisamente el por qué se dice que esta sería la porción de red y por qué esta es la porción de host. Y es muy simple si lo vemos, bueno, no, de hecho, si lo vemos desde el punto de vista binario es mucho más simple que si lo vemos desde un aspecto o desde un punto de vista decimal, ¿sí? ¿Cómo vamos cómo nos va a ayudar la máscara de su red a determinar la porción de red? ¿Sí? Y también la porción de host, obviamente. Mediante los bits que tengamos en 1, chequen, tomamos como referencia la máscara de subred, ¿sí? Y por cada bit encendido en la máscara de subred, vamos a decir que el bit correspondiente en la dirección IP corresponde a la porción de red, ¿de acuerdo? Por cada bit en la máscara de subred, el bit correspondiente es porción de red, por cada bit encendido en la máscara de subred. Con esa regla, tomando en cuenta esa regla, si checan aquí vemos cuántos bits encendidos en la máscara de subred, empezando de izquierda a derecha. ¿Quién me dice cuántos bits encendidos vemos en la máscara de subred? Son 24, ¿no? 24, ¿sale? 24 exactamente. Eso eso nos da lugar a decir que entonces hay 24 bits en la dirección IP que representan la porción de red. O sea, aquí tenemos 8 más 8 más 8, ¿cierto? ¿Sí? Desde el punto de vista binario, estos serían los bits que representan la porción de red. Y si eso lo subimos a la representación decimal, entonces diríamos que la porción de red de esta dirección IP es 192.168.10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos 24 bits encendidos en la máscara de su red. ¿De acuerdo? Y la porción de host la vamos a determinar tomando en cuenta la parte de la máscara de su red que está apagada. ¿Cuántos bits en la máscara de su red vemos apagados? Pregunto. Son 8. Son 8. ¿Ok? Son 8. Eso quiere decir que estos 8 bits que vemos aquí son la porción de host o identifican la porción de host en esta dirección IP. ¿Sí? Desde el punto de vista decimal, entonces este 10
está en la porción de host, como nos lo están indicando aquí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Debido a esto. ¿A qué conclusión debemos de llegar? Entonces, que los bits encendidos en la máscara de su red siempre van a determinar la porción de red de la dirección IP que nos estén dando, y los bits apagados en la máscara de su red, que siempre van a estar más a la derecha, van a identificar la porción de host en la dirección IP. ¿Sí? Esa es la regla. Entonces, lo único que tenemos que checar es respetar esa regla. Entonces, la regla no es otra más que esa. Y la podemos cerrar checando que la máscara de su red, para que sea efectivamente una máscara de su red, se debe de componer de una cadena de bits, una cadena de bits seguida de una cadena, perdón, de una cadena de bits encendidos, seguida de una cadena de bits apagados. ¿Sí? No puede haber una combinación. Si checamos, entonces aquí tenemos toda una cadena de bits encendidos y luego toda una cadena de bits apagados. Entonces, con seguridad decimos que esta se trata de una dirección IP que corresponde a la máscara de subred. ¿Ok? Entonces, con eso, con esa definición, con esas formas con esas reglas, digamos, para identificar la porción de red y la porción de host, vamos a hacer unos ejercicios. Aquí nos dan, bueno, aquí esta diapositiva la voy a usar solamente para que veamos ejemplos. Aquí nos están poniendo ejemplos de máscaras de su red que son válidas. ¿Por qué son válidas? Porque hay una cadena de bits encendida y luego toda una cadena de bits apagados. ¿Sí? Si les preguntara esta primera que estoy señalando, esta primera máscara de su red. De esta máscara de su red ¿cuántos bits podemos identificar que representan la porción de host? Es decir, si esta máscara la asociáramos con una dirección IP que estuviera por ahí, o sea, la pegamos a una dirección IP, ¿cuántos bits serviría para identificar la porción de host? ¿Alguien me dice? Serían 24. Serían 24. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hiciste? Todos los ceros de la parte derecha. Contamos los ceros de la parte derecha, exactamente. De tal suerte que la porción de red, entonces, va a ser identificada por ¿cuántos bits? Pregunto nuevamente. Ahora la porción de red, ¿con cuántos bits se identifica? Serían 8. Serían 8. Entonces, ahorita voy a tomar como referencia esta tabla y voy a ir preguntándoles voy a acompañar cada dirección IP que voy a colocar acá en el pizarroncito, y les voy a pedir que me vayan identificando la porción de red y la porción de host. Ahorita vamos a trabajar con esta forma sencilla. Vamos a ver.
Ok, voy a abrir un nuevo pizarrón. Ahí está, creo. Entonces voy a escribir aquí una dirección IP junto con la máscara, la primera máscara que vimos ahí en la diapositiva. Vamos a suponer que tengo la dirección 50.100.20.200 con esta máscara. 55.0.0.0. ¿Ok? Esta es mi IP. Y esta es la máscara. Es red o de red. Entonces, dada esta dirección IP, dada esta dirección IP, otra vez. Ahí está. La pregunta sería, ¿cuál es la porción de red? Porción de red. ¿Y cuál es la porción de host? De host. ¿Ok? Porción de red, ¿cuál es? ¿Quién estaba participando? Pongo la pantalla que estábamos viendo, la diapositiva. ¿Sí? Tenemos la muestra 255.00, que equivale a, en binario, a 8 bits en 1, 8 bits encendidos, más 24 bits apagados, ¿no? O sea, 8 bits, por cada 8 bits apagados, pues es en decimal equivale al 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si tengo esta máscara de 255.0.0.0, ya aplicándosela a una dirección IP, ¿cuál sería la porción de red y cuál sería la porción de host? ¿Quién me dice? Ya es fácil de identificar, de acuerdo a lo que me dijeron. Entonces ya nomás colocamos aquí. Sí, adelante, Roberto. Quedan 8 porción de red y 24 por Pero dada esta dirección IP, o sea, ya estoy aplicando. Dada esta dirección IP, de esta dirección IP, ¿qué número corresponde a la porción de red y qué números corresponden a la porción de host? sería el 50, la de red. Es exactamente 50 sería la porción de red, ¿sí? Y la porción de host sería, voy a poner así inclusive para que se vea. ¿La porción de host cuál sería? Sería 120.200. 100.20.200, ¿de acuerdo? Gracias, Roberto. ¿Alguien tiene una duda respecto a lo que comentó Roberto?
Porción de red, 50. ¿Por qué? Pues porque es 50, porque tengo 8 bits encendidos en el primer octeto, entonces lo correspondo con el 50 y ese equivaldría a la porción de red. Y tengo 24 bits apagados, o sea que sería cada 0 aquí decimal, lo leería como 8 bits apagados, más 8 bits apagados, más 8 bits apagados, equivaldría a 120.200 como la porción de host, ¿sí? O sea, 24 bits de porción de host. Voy a poner 3 ejemplos nada más de esta parte simple porque vamos a subirle el nivel enseguida. Voy a pasarme a la diapositiva. Voy a seleccionar, bueno, ahorita voy a seleccionar puros aspectos simples porque si no nos vamos a perder. Pues voy a seleccionar los primeros dos, los siguientes dos. Voy a usar otra dirección IP. Le voy a preguntar a alguien en especial. Ahora, voy a colocar este ya como lo tengo. Si partimos, ahora que tengo esta dirección IP, voy a borrar aquí. Y modifico la máscara para que se vea de esta manera. ¿Sí? Tengo esta dirección IP con esta máscara y le pregunto, como no hubo dudas, a ver, nomás déjenme checar quiénes están. Diego, José, Márquez está, Manuel Díaz, Diana, Miguel ya estaba, Roberto. Ok, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Flor se nos perdió. Bueno, 2, 4, 6. De todas maneras sigo teniendo 6. Cristian, Diego. Diego me faltaba. Ok, sí está. Vamos a ver. Va. La pregunta para Diego otra vez. No, Diego ya participaste. No, no es cierto. Participó Roberto. Diego, ¿estás ahí? Dada esta dirección IP, ¿cuál sería la porción de red y cuál sería la porción de host? Diego, ¿está o no está? Si no, seguimos con Manuel. Manuel Díaz. No está tampoco. Nada más dejamos sus camaritas. Márquez.
¿Sí le entendiste? Muy poco, maestro. La porción de red sería el 150, maestro. Ajá, 150, nada más. Punto 175. 175. Ahora te pregunto, ¿por qué? Porque está la máscara de su red, tiene los dos primeros, y según lo que estoy viendo arriba, se toma los que están como encendidos o prendidos en la máscara de su red. Exacto, exacto. Esa es la parte que quiero que comprendan. Entonces ya la entendiste. Y ahorita estamos trabajando con la parte básica. Entonces, de hecho, lo que tenemos que ir, les decía, subiendo todo. Quiero que se entienda básicamente cómo funciona para que ya después, para que enseguida subamos de nivel. Ajá, entonces la porción de host, ¿cuál sería? Sería los restantes, ¿no, maestro? El Lo 201.250. restante. Exactamente. Todo lo restante aquí son 201.50. Si te preguntara cuántos bits entonces hay para identificar host, ¿cuántos bits hay? ¿Cuántos bits son para identificar host? ¿Cuántos bits? De acuerdo a la máscara, ¿cuántos bits hay para identificar host? Mm, Estoy confundido si son 32 o 16, maestro. Recuerda que cada octeto son 8. Entonces aquí tenemos 8 y aquí tenemos otros 8. Ok, ¿Sale? serían entonces 16. Exactamente, serían 16. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿ya quedó claro? Ya no hay duda ahí, Márquez. Porción de red se queda identificada por los bits encendidos, porción de host queda identificada por los bits apagados. ¿Sí? Sí, mejor, maestro. Gracias. Ok, de todas maneras vamos a ver otro ejercicio y después subimos de nivel para ver si no nos perdemos. Ahí le puse un punto a Manuel. Y no es cierto. Bueno, ok. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Estos tres ejemplos son los primeros ejemplos sencillos, básicos. Voy a colocar otra dirección IP. Digamos que la 199. 199. 155 aquí voy a poner 10. Y voy a cambiar la máscara a 255.255.255. Vamos a ver que hemos estado trabajando. Ok, a ver entonces, ¿quiénes están? ¿De quién? Para que ya no esté checando. Vamos a ver, alguien distinto a Márquez y a Roberto, si hay alguien que esté activo, que esté en clase, que esté ahorita en la clase. Profe, sería 199 en porción de red. 199, ok. Nada más. Y punto 200. Y ya el resto abajo en porción de host serían 255. ¿Así? Punto cero.
Sí, profe. Punto 10, Perdón, ¿no? punto 10, sí, punto 10, perdón. Ahora te pregunto, ¿por qué 199.200? ¿Por qué esos dos representan la porción de red? Cristian. Adelante, Cristian, justifícame tu respuesta. ¿O no fuiste tú? ¿Quién me dio la respuesta? Vi que era Cristian. Sí, profe, yo nomás Ajá, ajá. que no me explicar. ¿No puedes explicar? De manera simple, o sea, a ver, vamos a ver, ¿si entendiste bien? ¿Cómo se determina la porción de red? O me guié, profe, por la primera, me guié, por eso nomás creí que solo era el 199 en porción de red. Ajá, Igual en la segunda, que ajá. por eso tenía duda que si era nomás el 199 o el 200. Y así que pues, Ok, no sé cuando me preguntó, no. ok, entonces voy a recordarles, porque esa parte es clave, clave, y ahorita vamos a subir ya de nivel, ¿sí? Acuérdense, la regla dice, de hecho lo aplicamos a nivel de bit, por cada bit encendido en la máscara de red o de su red, el bit correspondiente en la dirección IP es porción de red, ¿sí? Por cada bit encendido en la porción de red es porción de red en la dirección IP. ¿Ok? Y aquí, como yo veo un 255 aquí equivale en bits. Un 255 lo voy a poner acá abajo, por si no se acuerdan. Un 255 en bits, ¿a cuánto equivale? En binario, pues. ¿Me dices, Cristian? Cristian, ¿no? ¿Alguien me dice? El 255 en bits, 8 ¿a bits, cuánto? 8 bits, ¿cómo? 1, profe. equivale a 8 bits, ¿no? 8 bits, sí, pero esos bits, ¿cómo son? Los bits pueden ser en 0 Son o en encendidos, 1. son encendidos. Unidos ¿Ok? todos. Entonces, encendidos todos, tenemos que decir que es esto. 255 equivale a 8 bits encendidos. O a 8 unos, si quieren ahorrarse el 8 bits encendidos. ¿Sí? Ajá, entonces voy a dejarlo así. 255 equivale a 8 bits encendidos y si yo tengo un 0 equivale a... Si tengo un 0 decimal, equivale a que en términos de 8 bits, pues a 8 bits apagados, ¿de acuerdo? Entonces, esto, aunque parezca simple, tenemos que recordarlo. Fíjense que estoy poniendo aquí los extremos, ¿no? El 0 como un valor que vamos a estar manejando, de hecho ahí están, el 0, y el 255, que también ahí lo tenemos. Entonces, 255 decimal en binario equivale a 8 unos, 0 en decimal equivale a 8 ceros si hablamos de un octeto.
Estoy hablando aquí de 8 bits en 0, porque en una dirección IP cada octeto se le llama octeto porque se forma por 8 bits, ¿sí? 8 bits. Entonces, ¿qué vimos hace ratito al principio? Para que nos acaban de enterar también, que en la dirección IP, cualquier dirección IP se compone de dos partes, una porción de red y una porción de host. Y que la porción de red está más a la izquierda y la porción de host está más a la derecha, ¿sí? Luego vimos que si esa dirección IP, si tengo una dirección IP acompañada de su máscara de su red, entonces yo ya puedo, a partir de ahí, puedo determinar cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. ¿Cómo le hago? Bueno, tomo como referencia mi máscara de red y por cada, si veo yo 255 completo, es decir, si veo el 255 no puede ser completo o incompleto. Si veo un 255 equivale a 8 unos, a 8 bits en uno. Si es así, que es lo primero que estoy poniendo ahora de manera básica, quiere decir que todo el octeto de la dirección IP es porción de red, ¿sí? De tal suerte que por cada 255, el octeto correspondiente en la dirección IP es porción de red. Por eso empezamos con este ejemplo, ¿sí? Puse la máscara de su red como 255.0.0.0 para determinar que, como tengo solamente un 255, entonces solamente el 50 es porción de red. Y todo lo que esté apagado representa la porción de host. Entonces yo aquí veo 4 octetos apagados totalmente, apagados totalmente. Entonces, por cada octeto apagado, el octeto correspondiente a la dirección IP es porción de host. Por eso aquí se determinó que 100.20.200 son porción de host. También hice la pregunta que si esta era una porción, esta parte representaba la porción de host, ¿cuántos bits había para identificar host? Y lo que hago es contar en binario cuántos bits veo aquí. Y Roberto me comentó que eran 24 bits. ¿Por qué? Porque tengo 8 aquí, 8 acá y 8 acá. Son 24 bits. ¿De acuerdo? En el segundo ejemplo, que lo contestó Márquez, cambié la dirección IP y cambié también la máscara de su red para que tuviéramos datos diferentes, sobre todo la dirección IP, en primer lugar, ¿sí? Y entonces nuevamente empiezo a checar por cada 255, ahorita sí lo vamos a ver, por cada 255, el octeto correspondiente en la dirección IP es porción de red. Pues por eso yo aquí, bueno, por eso me comentó Márquez que 150.175 representaban la porción de red. ¿Por qué? Porque tengo 255 en la máscara de su red. ¿Sí? De tal manera que el resto que está apagado representa la porción de host. Eso quiere decir que lo que hago es tomar los siguientes octetos de la dirección IP y digo que esos identifican al host o sirven para identificar al host. ¿Sí? O sea, se puede leer de esta manera. El host 201.250 pertenece a esta red. ¿Sí? Luego vamos a verlo, vamos a ver un poquito más de detalle enseguida. Y entonces acá, ya con esta explicación, tendríamos que concluir con quién estaba, con Cristian. ¿Sí? Que ¿cuál es la porción de red entonces, Cristian? Si me entendiste, ahorita la explicación que di nuevamente. O alguien más que no haya participado y que esté en duda o ya le haya quedado claro. Miguel Ángel, adelante. En la porción de red sería 199.200.255. Es correcto, sale.
Y en la Punto porción 250. de Ajá, host sí, sería punto 10. exacto, sale. Así es. Ok, entonces aquí solamente tenemos en la porción de host solamente el punto 10. Y lo vamos a dejar así en su lugar, digamos, en su ubicación. Así le diríamos como que la dirección IP que tengo aquí, pues no la he perdido, es la 199.200.255, solamente la estoy separando. Porción de red y la porción de host. ¿Sí? Esto entonces representa la forma básica de interpretar, es decir, de poder identificar la porción de red y la porción de host cuando tenemos, chequen en la máscara de su red, todo un octeto encendido o todo un octeto apagado. ¿Sí? Cuando eso sucede es muy fácil de determinar porción de red y porción de host. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomamos todo el octeto de la dirección IP. Entonces vamos a subir de nivel. Voy a pasar a ponerles otro ejemplo. Vamos a ver cómo vamos en la diapositiva para ver si ya podemos pasar a revisar un ejemplo más elaborado. Aquí voy a saltar un poco las diferentes máscaras que me están poniendo aquí para que lo veamos en vivo. ¿Sí? Y aquí nos explican, de hecho esto lo hicimos ya, si se acuerdan, lo hicimos por ahí cuando explicaba, cuando vimos los sistemas binarios, me parece. No sé si se acuerdan si lo vimos. La operación AND lógica. Dice, la operación AND lógica sirve para determinar la red. Y la operación AND es, o sea, ¿cómo aplica la operación AND? Básicamente es dado dos operandos y los operandos son la dirección IP y la máscara de su red. ¿Sí? Y es muy simple de aplicar. El resultado va a ser 1 si ambos operandos son 1. ¿Se checan? 1 y 1 me da 1. Cualquier combinación distinta de 1 y 1 me va a dar 0. Entonces yo aquí tengo, en esta operación, tengo 1 y 1 me da 1, 1 y 1 me da 1, y después tengo 0 y 1, pues me da 0. O sea, cualquier otra combinación me va a dar 0. Entonces aquí tengo 0 y 1, 0 y 1, todo esto se va a 0. ¿De acuerdo? Y seguimos, si seguimos, vean como en este caso, a ver si alguien puede identificar qué está sucediendo al aplicar la operación en este ejercicio que estamos checando. ¿Cómo es el resultado? ¿Cómo va dándose el resultado? Se repiten los números de la IP abajo. Exacto, Cambia el exacto. último. Sí, exactamente. En este caso cambia solamente el último. ¿Por qué? Porque la parte de máscara en esa porción, digamos, está apagada. ¿Sí? ¿Ok? Pero todo lo que está encendido, como son objetos completitos, completamente encendidos, entonces siempre que es así, que fueron los ejercicios que aplicamos, de hecho, pues el resultado de LAN me va a dar el mismo número de la dirección IP, ¿sí? El mismo número correspondiente. O sea, por cada 255, por cada 255 de la máscara voy a tener el mismo numerito de la dirección IP como resultado en la operación AND, ¿sí? Entonces, checando ese comportamiento, ya no tengo que llevar a cabo esa operación AND a nivel de bit, ¿sí? O sea, siempre que yo en la máscara de su red tenga un 255, no tengo que hacer una operación a nivel de bit porque ya sé que el resultado me va a dar el mismo valor que tengo en la dirección IP, en el octeto correspondiente de la dirección IP. Ya lo estamos viendo aquí, ¿no? 192 y 255 me da 192.
168 y 255 me da 168. Es decir, si lo aplico a nivel de bit me da lo mismo. Por eso ya estoy haciendo esa operación de esa manera, ¿no? 10 y 255 me da 10. Pero ya cuando aplico 10 y 0, pues ya me va a dar 0. ¿Por qué? Porque ya estoy hablando de 0. Entonces 0 y 0 me da 0. ¿Por qué? Porque la regla de AND lógico me dice que solamente cuando es 1 y 1 me da 1. Perdón. Sí, 1 y 1 me da 1. ¿Ok? Entonces cualquier otra combinación siempre me va a dar 0. Cualquier otra combinación. Por eso aquí ya revisé que el resultado me da 0. ¿De acuerdo? No sé si se entendió esa parte, porque vamos a pasar ahora a hacer bueno, no vamos a hacer sí la operación para que veamos el detalle en el caso de que la parte de la máscara no sea un 255, o sea, no siempre va a ser un 255. Hemos estado trabajando con los 255, ¿no? Hasta ahora, pero a partir de hoy ya vamos a aplicar diferentes máscaras y son las que de alguna manera vimos en la diapositiva anterior, pero no la apliqué. ¿Sí se entendió esta parte? Para que ya pasemos a la otra. Aquí está la regla, de hecho. Dice 1 y 1 me da 1. Y pues aquí esto lo deducimos que cualquier otra cosa me va a dar 0. Simplemente ya no necesito aprenderme el 0 y 1 me da 0, 1 y 0 me da 0, 0 y 0 me da 0. Sino simplemente 1 y 1 me da 1 y todo lo demás me da 0. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Si tiene alguna duda, alguien de los que están presentes. Nadie. Bueno, antes de pasar a esta parte, a esta diapositiva, vamos a hacer otro ejercicio, pero le voy a subir de nivel para ver si ya no hay duda. Voy a dejar esta tablita aquí todavía, por si acaso alguien la necesita. Y voy a colocar una dirección IP X y voy a poner una de las máscaras que venían por ahí en las primeras diapositivas. Se me ocurre. Así. Esta es una máscara. Bueno, vamos a determinar si quieren, si nos mete ruido, podría meternos ruido. Antes de determinar la porción de red y la porción de host, podemos desglosar o convertir, más que desglosar, convertir la máscara, primero vamos a convertir la máscara a binario y ver si cumple con la regla de máscara. ¿Sí? Entonces la regla que debemos aplicar para que sea una máscara de red o de subred es que se componga por una cadena de unos y luego una cadena de ceros. ¿Sí? No es posible que definamos como máscara
Cuando en una cadena encontramos ceros en medios de unos, no es posible. Una máscara se compone de una cadena de unos más una cadena de ceros. Si se cumple, es una máscara. Si no se cumple, entonces no es una máscara. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero si esta máscara que yo puse aquí, si es una máscara realmente. La convertimos a binario. Empezamos con la primera parte. ¿Quién me dice? Esta es de 255.255.192. Lo empezamos a convertir. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Voy a ponerlo acá abajo. Esta voy a resumir así. Máscara de su red. Pues la máscara de su red en binario, ¿a cuánto equivaldría? ¿Quién me dice? Para ver si es máscara. Roberto, adelante. Serían, en la primera parte serían 8 bits, 8 unos, 8 serían unos. 55, Punto. 8 unos, Otros 8 unos. Sale. Sencillo. Ok. Y luego. y en la otra sería 2 unos y lo demás 0. Y serían, Exactamente. 2 unos y los demás en 0. Voy a ponerlo y ahorita preguntamos. ¿Cómo le hiciste? Aquí sería, y todos los demás ceros, ¿no? Bueno, el 0, pues ponemos sus 8 bits en 0. Y entonces, lo primero que vamos a ver es que si cumple para hacer una máscara. ¿Cumple para hacer una máscara? Ahí está mi cadena de unos. Y después una cadena de ceros. ¿Ok? Entonces la respuesta es sí cumple, porque tengo una cadena de unos primero, una secuencia de unos, y después una cadena de ceros. Entonces esta es una máscara válida. Por consecuencia se la podemos aplicar. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda sobre lo que hizo Roberto aquí? ¿Cómo salió este 192? ¿Por qué es esto? Si se quedan callados, si tienen dudas, pero se quedan callados, los demás que venga ya no le van a entender, le van a entender menos y entonces, pues, les decía que este es un tema clave. Entonces, ¿cómo le hizo Roberto? ¿Cómo le hiciste, Roberto? ¿Lo dices aquí? ¿De dónde surgió ese 192? porque lo convertía en, utilizando la 2 a la 8. Dos a Primero sería 128 las y el potencias, otro ¿no? sería Usamos las 64. potencias. Ajá, las potencias. Exactamente, las potencias. La potencia de 2, entonces tenemos la potencia máxima, que tenemos 128, está encendido, más la siguiente potencia está encendida, perdón, sí pues, cubriendo, más bien para convertir el 192, veo cuál es la potencia más alta que encaja, que entra, y es el 128, entonces por eso tenemos un 1 acá. Y luego vemos sumando, si cabe el 64, es decir, ya tengo 128 más 64, ya me da 192, ¿correcto? Y ya no necesito más, ya llegué a 192, por eso las otras potencias las dejo apagadas. Es decir, las demás posiciones las dejo apagadas. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a encontrar la porción de host, perdón, la porción de red y la porción de host. ¿Cómo le hacemos?
porción de red y porción de host. Y podemos empezar por la parte fácil. Primero, ¿qué tendríamos que decir? ¿De acuerdo a los bits que vemos aquí o al 255 que vemos acá? ¿De qué números de la dirección IP podríamos estar seguros que son porción de red? 189.35. Exacto, ahí hay seguridad de que esos dos octetos sean porción de red, 189.35, ¿de acuerdo? Pero, ok, hasta ahí todo está bien, pero todavía nos faltan 2 bits de la máscara de su red que están encendidos. ¿Cómo le hacemos para determinar qué bits de la dirección IP son todavía porción de red? Es decir, todavía están en la porción de red. ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde están esos bits? ¿Dónde los tendríamos que buscar? Estos 2 bits encendidos, ¿en dónde los encontramos? ¿No? Sería con el 200, ¿no? Sería con el 200, exactamente. ¿Sale? Sería con el 200. Es decir, están en esa posición, en la tercera posición. Ajá, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ver qué bits son porción de red? ¿Cómo le hacemos? Sería Pues, 1 y 1, y solo caben los dos primeros. ok, es decir, dicho de otra manera, lo que tendríamos que hacer para ver esos bits es convertir estos 200 efectivamente en binario. Y luego de ahí los tomamos y los representamos, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacerlo así para que veamos de dónde salen esos bits que son porción de red. Lo voy a colocar acá el 200. Lo convertimos. ¿Vale? 200 es igual a ¿cuánto? Ah, ya decías, ¿no? 1 y 1, le llevamos 192. Para llegar a 200 que nos faltan. Este no lo necesitamos y este tampoco, ¿cierto? Tenemos 128 más 64 son 192. El 32 no lo necesito, el 16 no lo necesito, el 8 sí, para llegar a 200 me parece que sí. Ahí ya llegué a 200 y entonces el resto lo apago, ¿no? El 4, el 2 y el 1 ya no lo necesito. Y entonces, de aquí tomo estos 2 bits. ¿Sí? Aquí coincidentemente están encendidos, no necesariamente tienen que estar encendidos en la dirección IP. Lo único que voy a tomar, lo que voy a hacer es tomarlos y representarlos en la porción de red, diciendo que esos son bits que son parte de la porción de red. ¿Sí? Y también como estamos haciendo esa conversión a binario, ¿sí? Debo de tener claro que esto que coloco aquí no es un 11, sino que son 2 bits. Son 2 bits. ¿Sí? Son 2 dígitos binarios. Entonces tendría 189.35 más 2 bits que están encendidos en la dirección IP, que son parte, o que hasta ahí llega la porción de red. ¿Sí? Y entonces la porción de host, y aquí podría, así como le estoy haciendo, tendría que indicar que mi porción de host, ¿cuál es?
tomo el resto, ¿sí? Es decir, a partir del tercer bit, aquí mi máscara hasta el final, pegándolo con la dirección IP, esa sería la porción de host. Como el tercer octeto lo convertí a binario, pues entonces aquí también lo pongo así en binario, nada más que aquí lo voy a hacer como que colocándolo tal cual para que no se pierda el significado, para que veamos más o menos de dónde salieron esos bits. Así. Punto. Y bueno, el 234 es completito. Así. Tendríamos 189.3511, no 11, sino 11, es mi porción de red. Y la porción de host son estos 6 bits que están, de acuerdo a la dirección IP, son esos son los bits que me quedaron. Y luego el 234. ¿De acuerdo? Si les preguntara, dada esta máscara, ¿cuántos bits se están usando para identificar los hosts? ¿Cuántos serían? Si aplicamos esta máscara, ¿cuántos bits se están usando para identificar hosts? Serían 14. Exactamente, 14 bits. ¿Sí? Todos los bits que tenemos apagados aquí en la máscara. 14 bits. ¿Ok? Y aquí lo estamos comprobando, ¿no? Son los 8 bits del octeto completito que se fue. 8 más 6, 14. Igual, comprobando acá, tenemos 8 más 6, 14. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a pasar, no sé si necesitan otro ejemplo de este tipo antes de pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver si se anima alguien más. Vamos a suponer ahora que tenemos una dirección como esta. $35. Así. Um, 75. Y esta máscara 55.255 puntos de 55 punto así. A ver, vamos a ver cuántos están. Si levantan la mano, ¿cuántos están en la clase? Roberto, Miguel. No veo cómo se levanta, profe, la mano. Ah, o levántala. Habla, ahí, le abre el micrófono. Ah, está bien. Ahí creo que hay los puntos suspensivos, ahí está la manita. Entonces, Roberto, Miguel, Cristian también. Márquez también. Ujú. Exacto. Bueno, al menos 3, ¿no? 4 creo que están.
A ver, intenten, hacemos el ejercicio, intentamos determinar, dada esta dirección IP, vamos a encontrar cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. Vamos 5 minutos, ¿les parece? No, necesitan 5 minutos para determinar cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. Adelante. Le haces nuevamente clic a la manita para que la bajes, marques. Entonces trabajamos solos y vemos dudas. Ahorita en 5 minutos, a las 5:10. Checamos si hubo algún problema.